Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Laboratorio de Didáctica, tercer cuatrimestre, licenciatura en Pedagogía. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Te voy a compartir pantalla. El día de hoy te comparto los temas de clase. Vamos a ver algunos, no todos. Vamos a dividir esta unidad en dos clases que vamos a compartir junto con la última unidad. El día de hoy tenemos evaluación escolar. ¿Cómo hacemos las evaluaciones a nivel escolar? Para abordar este tema es necesario hablar del tema 6.1, validez y confiabilidad, y el 6.2, fundamentos en el análisis de tareas, y el 6.3, fundamentos en el análisis de objetivos. Estos últimos dos los vamos a abordar de manera un poco más general. ¿Ok? Entonces, vámonos de lleno con la evaluación escolar. ¿Qué es la evaluación escolar? Se trata de un proceso continuo, de un proceso personalizado. No podemos evaluar, o en teoría no deberíamos de evaluar a una persona, eh, pues al igual que la otra, ¿no? Es un proceso continuo y personalizado a través de grupos, a través de pares, a través de grados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no quiere decir que no podamos evaluar a 25 personas con un mismo, con una misma evaluación, siempre y cuando las 25 personas hayan pasado un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? No es como que, órale, ahí están 25 personas que no conocemos, aquí está esta evaluación y si la contestan bien y si no también. Tú sabes, tú no sabes. La evaluación escolar es aquella que nos va a apoyar o aquella que nos va a reforzar o que nos va a ayudar para sustentar que las personas inmiscuidas en este proceso de enseñanza-aprendizaje cuenten con los conocimientos que fueron planeados o planificados a través de una metodología didáctica, de técnicas de enseñanza y de una planeación de una planeación didáctica. ¿Ok? Este proceso continuo personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje que conocemos como evaluación escolar tiene como objetivo, anótalo, conocer la evolución de cada estudiante. Este es el propósito de la evaluación escolar. Conocer la evolución de cada estudiante. ¿Ok? De esta forma, si es necesario, se pueden adoptar medidas para reforzar los conocimientos o la información, de compensar para garantizar que se alcancen los objetivos educativos definidos para su nivel. Es, por tanto, una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de un estudiante. Según los expertos en educación, la evaluación es útil tanto para los docentes como para los alumnos. Anótale ahí. ¿De qué les sirve la evaluación a los docentes? Porque tienen la oportunidad de comunicar a los estudiantes cuáles son los objetivos y expectativas de aprendizaje y les permite comprobar la eficacia de los métodos de enseñanza utilizados. En el caso de los alumnos, la evaluación puede servir como motivación positiva para lograr un reconocimiento a su esfuerzo a través de las calificaciones. O, de acuerdo a la evaluación, los valores asignados como satisfactorios o insatisfactorios. En el caso de ambos, les obliga a revisar materias de estudio anteriores, consolidando el aprendizaje y aclarando ideas. Vamos a ver este texto que está súper interesante. Dejen que cargue tantito, de la Universidad de Cambridge respecto de la evaluación escolar. Como una de las mejores universidades del mundo observa a la evaluación escolar. Te lo voy a compartir, dame unos segundos. Está tardando un poquito. Me voy a ir tantito para que te
Ok, te voy a compartir pantalla y vamos revisando el texto. Oye un poquito para que podamos verlo. Ok, el Departamento de Evaluación Escolar de Cambridge, Departamento de Educación Internacional de Evaluación en Cambridge, nos dice lo siguiente. Vele anotando ahí concepto de evaluación escolar. La evaluación escolar representa una parte esencial, es algo vital en la asistencia a las escuelas para vislumbrar la efectividad que estas mismas tienen en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las apoya al proporcionarles una perspectiva precisa de su funcionamiento con base en un conjunto de estándares claramente definidos. McBeat, este autor del 2005, describe la evaluación escolar de la siguiente manera. Un proceso, recalca, eso es súper importante. La evaluación es un proceso de reflexión sobre la práctica llevada a cabo de manera sistemática y transparente con el objeto de mejorar el aprendizaje de los alumnos, de los profesionales y de la organización como un todo. ¿Qué significa evaluación escolar? Ok. La evaluación escolar es un proceso formativo que permite a las escuelas evaluar su funcionamiento e identificar fortalezas y éxitos, así como también posibles áreas de mejora. El objetivo de esta evaluación es asegurar el proceso en términos de desarrollo institucional. Vamos aquí. Términos de desarrollo institucional. Lo más importante es el desempeño de los alumnos, tanto académico como en relación con su bienestar social y emocional. Y aquí ya estamos viendo, por las instalaciones, por la historia de esta misma universidad, que la evaluación escolar no solamente es realizar un examen bien diseñado, bien elaborado, bien estructurado. La evaluación escolar es evaluar todo el contexto académico y escolar, sobre todo el escolar, llegadas, entradas, salidas, personas, docentes, directivos, contenidos, etc., etc., etc. ¿Sale? No obstante, además del deseo de autoevaluación y autodesarrollo, por ende, porque cada universidad quiere crecer, las escuelas suelen tener cierta responsabilidad externa, como por ejemplo para con el gobierno o la comunidad local, que conocemos como impacto educativo. La evaluación escolar puede ayudar a los líderes escolares a encarar esto de forma positiva y profesional. Al introducir el concepto de evaluación escolar, el contexto de la escuela es fundamental, ya que ayuda a todas las personas que están involucradas en el proceso a comprender la situación actual de esta institución. El contexto, anotar ahí, puede incluir aspectos como el tamaño, el tipo de escuela, la ubicación, el perfil del personal, reglamentos internos, resultados y recursos. En muchos aspectos, el contexto escolar implica posibilitarle a la escuela contar con su propia historia. ¿Ok? Esto permite que los miembros de la comunidad comprendan en qué momento de su trayectoria se encuentra la escuela en relación con las visiones y valores globales establecidos. Sí, tratando de compararla con otras escuelas alrededor del mundo y ver su etapa de desarrollo y crecimiento. Es fundamental para los líderes escolares crear una cultura en donde el aprendizaje del alumno esté en el centro de la evaluación y de la mejora escolar. Las escuelas tienen un sentido de responsabilidad profesional y de rendición de cuentas. ¿Ante quién? Ante los gobiernos, ante los padres, los docentes y los alumnos. De estos deben actuar en beneficio de los principales interesados, que son pues, los alumnos. Como resultado de todo lo anterior, es necesario que la evaluación escolar sea un proceso compartido. Anótale ahí, de acuerdo con la universidad o el departamento de educación internacional de la Universidad de Cambridge. La evaluación escolar es o debería de ser o es un proceso compartido que no solo tenga en cuenta la opinión de los interesados, sino más importante aún, que efectivamente haga algo con dicha información. Y lo dejo aquí en blanco porque, o sea, es un dato muy, muy crudo, ¿no? ¿De qué nos sirve que la evaluación escolar tenga en cuenta la opinión de los interesados si no hace nada?
¿no? Incluyendo las áreas de mejora o desde la perspectiva donde ustedes lo quieran ver, es necesario que la evaluación nos sirva como un punto de partida del desarrollo escolar. Para que sea efectiva, la evaluación escolar debe llevar a la acción. Cuando dicha acción es acompañada por evidencia e investigación, puede llevar a un cambio transformacional, el cual es visto como un proceso continuo y no como un suceso aislado, de acuerdo a Cotter en 1996. Ahora, vamos a ver un poco sobre qué es la evaluación escolar. Dame unos segundos. Ok, continuamos. Ok, apúntale. Introducción a la evaluación escolar. ¿Qué vamos a entender por evaluación escolar? Para iniciar el proceso de evaluación escolar, las escuelas deben hacerse estas tres preguntas fundamentales que espero que tú ya estés anotando o que ya hayas anotado. Número uno, ¿cuán bien estamos trabajando? Otra pregunta dura, cruda, interesante. ¿Cuán bien estamos trabajando? ¿Para qué? Porque partimos de un proceso de mejora. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando bien o cómo sabemos que sabemos? ¿Sale? Y número tres, ¿cómo podemos mejorar esto que estamos trabajando bien o cómo sabemos? Para empezar a explorar estas preguntas es importante comprender cómo luce una escuela efectiva y es bueno tener un modelo. ¿Ok? La evaluación escolar puede ayudar a cada escuela a compararse con otras escuelas similares a nivel local, nacional and internationally. Me voy a ir poquito, ¿eh? Las escuelas más efectivas ayudan a todos sus alumnos, sin perjuicio del contexto de cada uno, a que progresen en su aprendizaje primero, que es súper importante, y se desarrollen más allá del crecimiento estándar y esperado. Si bien no hay un único factor que determine si una escuela es o no es efectiva, es beneficio evaluar el nivel de los estudiantes de las aulas y la escuela en su totalidad observando lo siguiente. Anótale ahí, tú que ya llevaste, no es cierto, tú que vas a llevar, todavía no, en unos meses más. Pero tú que vas a llevar diseño curricular y evaluación curricular, pues es súper importante que anotes esto. ¿Ok? ¿Qué debemos de observar a nivel escolar para desarrollar una buena prueba de evaluación? La misión de la escuela, ¿ok? Los valores educativos, la forma en que, o el sistema de administración, cómo se ejerce el liderazgo en las diferentes líneas de mando,
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, los recursos de aprendizaje y la relación con la comunidad educativa. Al comenzar una evaluación, puede ser útil enfocarse en qué es importante en tu propia escuela. Esto hará que el proceso sea más significativo para los principales interesados, que repito, son los alumnos, aumentando su compromiso y las ganas de participar. Algunas preguntas útiles para plantearse en este momento de la evaluación es: ¿qué queremos averiguar con respecto a nuestra evaluación? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué queremos averiguar? Un proceso, un procedimiento, resultados, elementos. ¿Qué información y evidencia necesitamos recabar? ¿Cómo haremos para recabar y recopilar la información? ¿Cómo utilizaremos la información obtenida? Y de manera general, la evaluación escolar implica que las escuelas recolecten esta serie de pruebas o de investigaciones cuantitativas y cualitativas, ya que la evidencia que sea obtenida pues, debe de ser administrada de manera apropiada para el enfoque que vayamos a desarrollar bajo una cultura de aprendizaje, crecimiento y mejora, no solo del desempeño, no solamente son 8, 9 y 10, sino algo que va más allá. Eso es a lo que nos referimos con evaluación escolar. ¿Ok? De esta misma forma, aquí tenemos un apoyo que vamos a ir tocando poquito a poco. Ahorita vamos a cortar así literalmente de tajo, porque nos vamos a ir, antes de que pasemos a los test, nos vamos a ir al siguiente tema, que es validez y confiabilidad. Entonces, nosotros vamos a empezar con el desarrollo de este tema y con el aprendizaje. ¿Qué entendemos por validez y confiabilidad? Screenshot, de preferencia, anota en tu cuaderno. ¿Qué entendemos por validez? ¿O qué es validez? Se define como la medida en que un concepto se mide con precisión. Te lo voy a ir anotando aquí te lo voy a ir resaltando, no lo voy a ir anotando, unos segunditos, lo voy a ir resaltando. Validez es la medida, anótalo ahí. Validez es una medida ¿de qué? Un concepto se mide con precisión, por ejemplo, en el estudio cuantitativo, sale de cantidades. Ejemplo, es como asegurarse de que las piezas del rompecabezas que se está montando forman realmente parte de la imagen deseada. ¿Sí? Es como tener piezas de uno y de otro. Nosotros vamos a decir, estas sí pertenecen a este rompecabezas y estas no pertenecen a este rompecabezas. Cuando se tiene validez en una investigación y cuando se tiene validez en un instrumento o en un tipo de evaluación, se sabe que el método y la técnica de medición son coherentes y capaces de producir resultados acordes con la realidad. ¿Ok? Entonces, repito, la validez se define como la medida en que un concepto se mide con precisión. ¿Sale? Ejemplo, imagínate que realizas una prueba que pretende medir un rasgo específico, conductual, afectivo, emocional. En este caso, la capacidad para resolver problemas. Si la prueba produce sistemáticamente resultados que reflejan con exactitud la capacidad de resolución de problemas de los participantes, entonces la prueba tiene una alta validez. ¿Ok? Repito, si la prueba produce sistemáticamente resultados que reflejan con exactitud la capacidad de resolución de problemas de los participantes, entonces la prueba tiene una alta validez. En este caso, y aquí ponle atención, la prueba produce resultados precisos que corresponden realmente al rasgo que se pretende medir, casi tal y cual lo pensamos, ¿no? Lo llevamos, lo ejecutamos, lo aplicamos y esperábamos que ese fuera el resultado. ¿Qué es la validez? En esencia, mientras que la fiabilidad, que es un concepto que ahorita vamos a ver,
Garantiza que el proceso de recolección de datos es como una máquina bien engrasada, bien aceitada, que produce los mismos resultados. La validez interviene para asegurar que estos resultados no solo son coherentes, sino también pertinentes y precisos. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es la fiabilidad? Se refiere también a una medida. Acá, ay, espérenme, porque acá no le cambiamos, una disculpa. Se refiere a la medida. ¿A la medida de qué? A ver, la validez es la medida en que un concepto se mide con precisión. Entonces, la fiabilidad es la medida en que un instrumento de investigación, déjame te lo pongo aquí de color verde, es la medida en la cual un instrumento de investigación obtiene sistemáticamente, ojo aquí, los mismos resultados. Los mismos resultados si este instrumento se utiliza en la misma situación en repetidas ocasiones. Tal es el caso de una prueba o de un test o de cualquier instrumento de evaluación. Se refiere a la constancia y fiabilidad del proceso de recogida de datos. Es como tener una mano firme a la hora de recolección que produce el mismo resultado cada vez que se pone a realizar una tarea. ¿Ok? En el contexto... Ay, aquí me equivoqué, una disculpita, ¿eh? En el contexto de la investigación, la fiabilidad consiste en garantizar que, si se repitiera el mismo estudio utilizando la misma técnica de medición fiable, se obtendrían los mismos resultados. Así tal cual te lo voy a subrayar y te lo voy a poner en color azulito. ¿Ok? Mismo estudio, misma técnica, mismos resultados. Eso es la fiabilidad. Siempre que apliquemos esta técnica, estos estudios, ejecutemos esta planeación, el resultado va a ser el mismo. ¿Sale? Es como cuando un docente da una clase con un mismo tema, el mismo docente, la misma forma de darlo, tal vez cambian un poco los ejercicios, pero el resultado sigue siendo el mismo. Es muy confiable, es muy fiable. ¿Sale? Es algo que puede pasar de manera casi igual. Es como si varios investigadores realizaran el mismo experimento, cada quien por su lado, y obtuvieran resultados que coinciden a la perfección. Ahora, vamos deslumbrando estos dos temas. ¿Qué es la validez entonces y la confiabilidad en la investigación? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la investigación y con la evaluación? ¿Recuerdas el tema que estábamos viendo de la Universidad de Cambridge? Es una investigación que nos propone cómo realizar una evaluación lo más pertinente posible. Ok, evaluar la validez y la confiabilidad en la investigación es fundamental para garantizar que los instrumentos de recolección de datos y la información recopilada sean consistentes y precisos a la hora de obtener los insights derivados del análisis de las variables de un estudio. ¿Por qué o para qué? Imagina que es como un acto de equilibrio. ¿Sale? Te lo pongo aquí en rojo. Este es nuestro ejemplo. Debes de asegurarte que tus mediciones son coherentes y precisas al mismo tiempo. El que los investigadores comprueben las cosas y mantengan la coherencia dentro de su investigación juega un papel bastante importante. Por ello, aquí vamos a revisar en qué consisten estos conceptos y cuáles son los más utilizados para evaluarlos. Ojo aquí al artículo. Repetimos la pregunta. Entonces, ¿qué es la validez y la confiabilidad en la investigación? Anótale y chécale.
La validez y la confiabilidad en la investigación son dos conceptos, ¿sale? Que se utilizan para evaluar. Así lo podemos, así lo podemos dejar, ¿no? Dos conceptos que se utilizan para evaluar, que evalúan la calidad de un estudio. Si lo llevamos al terreno de la evaluación escolar, la validez y la confiabilidad son dos conceptos que utilizamos para evaluar la calidad de la educación o de un centro escolar. Se utilizan de manera cuantitativa, es decir, que expresan datos numéricos en específico, indicándonos hasta qué punto un método, una forma de hacer o una técnica o una prueba mide algo de manera efectiva. ¿Sale? El rigor, híjole, ya me fui un poquito, perdón. El rigor y la calidad para evaluar el aprendizaje dependen. ¿De qué? De cómo se aborde la validez y la confiabilidad, que son cualidades esenciales que deben estar presentes en el desarrollo del proceso de la recolección y análisis de los datos o de la información conducente. ¿Qué vamos a hacer? O cuando recojamos estos datos, si lo hacemos de una manera correcta, nos van a dar una mayor confianza sobre las conclusiones que vamos a emitir en nuestra investigación o nuestro proceso de evaluación, en el que ahorita vamos a regresar al de la Universidad de Cambridge. Esto lo podemos hacer de manera individual o compartida, ya sea por el evaluador o por el investigador, tanto como los dos conceptos, el de validez y confiabilidad, se conjugan, se empatan o se entrelazan, ayudan al evaluador a ser objetivo en el proceso de la descripción de la realidad derivada de un aprendizaje específico, el cual está inmerso o está inmerso en un discurso privado, obviamente el del investigador o el del evaluador, que pretende ser público a través de la comunicación. Concluimos, la validez y la confiabilidad se abordan desde diferentes perspectivas, dependiendo de la aproximación epistemológica considerada. En este trabajo que vamos a revisar, el de la Universidad de Cambridge, vemos enfoques cuantitativos, cualitativos y enfoques hermenéuticos, es decir, el verdadero significado o el significado que le da el lector o el significado que le da el autor al texto, siendo el último, el hermenéutico, el que mejor explique y fortalece la concepción de una evaluación centrada en el aprendiz. Vamos a la revisión. Vamos a regresar estos dos conceptos. Y vamos a ir viendo los fundamentos y los elementos. Me voy a regresar acá. Vamos a terminar de leer este instrumento. ¿Sale? Hasta aquí ya vimos una pequeña introducción de sobre qué es la evaluación escolar. Y mira, nada más. Está bien fundamentado el trabajo. ¿Sale? Hasta aquí, hasta el momento. ¿Qué queremos averiguar? Ya vimos que son muy similares la evaluación y la investigación. ¿Sale? Y que tienen que ver mucho el uno con la otra. Pero ahora, no es lo que tienen que ver, es cómo utilizamos la validez y confiabilidad. Por ejemplo, en una planeación didáctica, en material didáctico, en una técnica de enseñanza, en un método de enseñanza, en una metodología didáctica. ¿Sale? Bueno, hay que ver los fundamentos o los elementos que funcionan en el desarrollo de una tarea. ¿Sale? Nos hablan de cuál sólida y cuál precisa es la evidencia, qué nos dice, qué no nos dice, qué pregunta nos plantea, desde dónde este proceso de evaluación escolar puede incluir por etapas, por procesos, por momentos. Yo te voy a pasar estos consejos prácticos con los que nos vamos a ir a los fundamentos en el análisis de tareas. Primero sabiendo qué es una tarea y después sabiendo cómo desarrollar un objetivo. Comenzar consejos prácticos, comenzar por lo que realmente importa. ¿Por qué vamos a evaluar algo que no importa?
¿Qué vamos a evaluar de una tarea, de una investigación, de una planeación, de un proceso? ¿Cómo escribe? Nada más. El contenido, el formato, el estilo, la redacción, todas las anteriores. Es importante medir cuánto vales en lugar de ponerle valor a lo que puedes medir. En el caso de las escuelas, es vital que el abordaje esté bien enfocado. En el caso de las escuelas del docente y los instrumentos, es necesario ser abiertos y transparentes con respecto al propósito y proceso de evaluación escolar, a fin de que todos entiendan por qué se lleva a cabo, comunicar el proceso y las fechas con claridad para construir una cultura de confianza y cooperación, asegurar que esta carga de trabajo y el bienestar docente sean consideraciones claves en el proceso de evaluación escolar. Esto ya va más referido al diseño curricular. Comprometer a todos los interesados en el proceso, y si todos los interesados se encuentran comprometidos en el proceso, pues mayor será la probabilidad de que acepten los resultados de las evaluaciones y que compartan la responsabilidad de lograr mejoras. Ahora me voy a salir tantito y nos vamos ahí, dame 2 segunditos, a los pasos para desarrollar una tarea. Una de las mejores universidades o que está teniendo un mejor desarrollo en cuanto a términos de evaluación escolar es precisamente la Universidad de Veracruz, que lleva la evaluación escolar a pasos muy grandes. Les quiero leer la introducción, porque esto, a pesar de ser una clase cortita, vamos a tener algunos conceptos pues ya muy claros, ¿no? ¿Cuáles? A ver, vamos a atacar aquí. ¿Cuáles son los fundamentos en el análisis de tareas, en el análisis de objetivos y fundamentos en el análisis de características de los alumnos? Los vamos a ver aquí de manera conceptual. Te voy a ir diciendo qué anotes. Y de manera práctica lo vamos a ver en la clase en vivo con lo que quedamos la clase pasada, ¿no? De realizar nuestra planeación didáctica de un plan de trabajo de una clase. Ok. Pasos para el diseño de tareas, proyectos de aprendizaje para el desarrollo de competencias y pensamiento complejo en la University of Veracruz, en la Universidad de Veracruz. Ojo con la introducción, ¿eh? Y ojo con los objetivos. Introducción. Este documento, déjame lo hago un poquito más grande. Vamos para abajo. Este documento tiene como propósito general propiciar un ejercicio de reflexión, discusión y apropiación de estrategias para el diseño de tareas, proyectos de aprendizaje en el contexto de un currículo basado en competencias y para el desarrollo del pensamiento complejo. Si lo quieres ver de esta forma, ahí tienes tu objetivo general. El principio básico de la reflexión es, y ojo en cómo le dan al principio a la idea central que ellos quieren llevar a cabo. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, y el autor de esta frase es el mismísimo Albert Einstein. Si queremos estudiantes reflexivos, cuestionadores, emprendedores, innovadores que trabajen en comunidades virtuales y colaborativas, tenemos que pensar si las actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes promueven estos atributos y actitudes. Si queremos desarrollar competencias y pensamiento complejo, la enseñanza y las actividades de aprendizaje tienen que diseñarse con base en competencias y pensamiento complejo. Que esto en diseño curricular es congruencia, pertinencia de las actividades. ¿Ok? Al finalizar este ejercicio, y aquí vienen descritos los objetivos, los profesores habrán reflexionado sobre la forma de diseñar tareas o proyectos de aprendizaje para el desarrollo de competencias y pensamiento complejo en el contexto de su experiencia educativa, el curso y el plan de estudios.
También habrán experimentado el diseño de una tarea, proyecto de aprendizaje e integrado aspectos que favorecen actitudes hacia la investigación y el uso pertinente y adecuado de las TIC. Este trabajo servirá de modelo para extender la experiencia y aplicar este método de diseño instruccional en el siguiente periodo académico, en el diseño de las tareas y actividades de una experiencia educativa seleccionada por el profesor. La propuesta metodológica es abierta, flexible y cada profesor podrá personalizar y apropiarse de aquellos elementos que considere más relevantes para su diseño instruccional. Lo importante de esta propuesta es la incorporación de estrategias para el desarrollo de pensamiento complejo, vinculación con los avances, problemáticas actuales que trabajan actualmente en la investigación. Y nos arroja unos productos. Aquí están los productos de evaluación. ¿Sale? Diseño de una experiencia educativa con base en tareas, proyectos de aprendizaje, aplicación de tareas, proyectos de aprendizaje en el ciclo escolar, reporte de aplicación con base en una guía para el seguimiento y la evaluación de la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, el tema es fundamentos en el análisis de tarea. ¿Qué debe de tener una tarea en, ¿Qué debe tener una tarea como elementos o fundamentos? Primero, objetivos. Anótale ahí, fundamentos en el análisis de tarea, objetivos, bibliografía, material de apoyo, recursos didácticos, tiempo, población, a quién está dirigida esta tarea, temporalidad, cuánto tiempo se debe de tardar el alumno en hacerla, fecha de entrega, ¿sí? Una vez que ya pusiste eso, vamos a empezar a analizar si esa tarea cumple o no con los criterios. ¿Qué vamos a analizar? La manera en la que el alumno parafrasea, la manera en la que el alumno sintetiza, retoma, expone frases de un contenido informativo o de un contenido curricular. ¿Qué hacemos para analizar una tarea? ¿Qué hacemos para analizar los objetivos? ¿Cómo hacemos para analizar las características de los alumnos? Eso lo vamos a hacer ahorita en la clase en vivo. No te despegues, mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos ahorita precisamente en la clase en vivo.